Buenas noches, bienvenidos a La Gradona en esta jornada de lunes, alegre y feliz para el racinguismo que tras la victoria, con ese gol que acabamos de ver de Pello Canales anoche en Riazor, es aún más líder de la clasificación de la Liga Hypermotion en segunda. La jornada ha salido que ni pintada. Si a cualquier aficionado del Racing le dicen ¿cómo quieres que sea la jornada? Y dices, pues que gane el Racing en Riazor, que pierda la Almería, el Depor evidentemente, la Unión Deportiva Las Palmas, el Castellón que no gane. Pues todo salió a pedir de boca. En fin, un fin de semana de esos para enmarcar. Cierto es que el partido fue muy complicado, que hubo mucha tensión en Riazor, que se vivieron momentos de mucha presión, de que el partido estaba caldeado durante toda la semana y de que sobre todo los primeros 15-20 minutos fueron de muy pastoso, de muchas faltas, de no jugarse al fútbol. Pero pese a todo, y ahora hablaremos largo y tendido de ello, el Racing supo llevarse una victoria trascendental, no definitiva, ni era una final, pero el Racing empieza ya a marcar diferencias, que eso es lo importante, y sobre todo que empieza a dejar a rivales directos con el gol averaj a favor, que es otro punto más. Hoy, como cada lunes, tendremos tertulia, más tarde nos van a acompañar en la misma Javi Gómez, Javier López Nogués, Bernardo Colsa, Jaime del Olmo y Norberto Ortiz. Van a ser los que nos acompañen en aproximadamente 25 o 30 minutos antes. Vamos a repasar las mejores jugadas, a escuchar una rueda de prensa tensa de los dos entrenadores, como fue ese final tenso del que hablaremos también en la tertulia, en el que Álvaro Mantilla vio la tarjeta roja, el análisis de Paco Liaño, que vendrá luego dentro de unos minutos, repasaremos clasificaciones, demás, en fin, que tenemos por delante una hora y cuarto realmente entretenida. Así que quédense con nosotros, sean o no racinguistas, porque el fútbol es pasión y todo lo que sea el Racing en Cantabria es para estar atentos. ¿Fue justa la victoria del Racing? Yo creo que lo más normal hubiese sido un empate, en el sentido de que tampoco el Racing hizo algo extraordinario. Cierto es que si a los puntos podía ganar algo, pudo ser el Racing, pero también el Depor dispuso de oportunidades para haberse llevado un punto. Desde el lado coruñés, así lo entienden, desde el lado del Racing, pues las áreas mandan y las pegadas mandan, y el Racing la primera que tuvo, y fue ya en la segunda parte, la enchufó. El Depor tuvo 3 y no lo hizo. Es cierto que el Racing tuvo con el 0-1 un par de ocasiones para haber matado el partido. 900 cántabros en Riazor, en un día o un fin de semana infernal, con alerta roja, pero de eso hablaremos luego. Primera parte con muy poquitas llegadas, con prácticamente dos equipos que se tenían miedo, que se respetaban mucho, pero con el balón para el Depor y esta parada que hemos visto de Ezquieta, que fue lo mejor. Segunda parte, pues es que el Racing la primera que tuvo la enchufó Pello Canales, y ahí tiene 15-20 minutos el Racing en los que puede marcar el segundo, en el que juega un gran fútbol, en el que tiene maniatado al Deportivo. Ahí ven qué jugada más bonita para haber conseguido aquí el 0-2, pero el tiro de Pello se va junto al palo. Tuvo esa gran oportunidad Pello para haber hecho el doblete, no se quedaba el Depor atrás. Fíjense qué ocasión de gol para Stoico, que tuvo el empate en ese pase de Jeremai, lo desaprovechó. Y a partir de ahí el Racing pasó sus peores minutos después de esta jugada. En el final, pues no sé si la fortuna, el fallo del Depor, fíjense, aquí cantamos todos gol, porque la verdad es que la vimos dentro, también el efecto óptico, fíjense, incluso eso que se enciende siempre, el humo, cuando hay gol, la falló Patiño, y afortunadamente pues el Racing se llevó la victoria, pero tuvo esas dos ocasiones el Depor para haber logrado el empate. Al final, la alegría del Racing, la roja Mantilla por hacer un gesto obsceno a la grada, que no lo debe hacer como capitán. Ahora hablaremos de esa circunstancia. Tenemos toda la tertulia para hablar de lo que cada uno hemos visto en ese partido. Yo insisto que creo
Que a los puntos igual el Racing fue un poco mejor porque definió en las áreas, pero si el Depor hubiese empatado no hubiese pasado nada. Sí dio la sensación de que este equipo del Racing está más cuajado, está más maduro, ha encontrado más equilibrio José Alberto. Yo les venía comentando días atrás, este equipo con los rivales grandes, con los partidos de vitorinos, suele dar la cara, defiende mucho mejor, hay solidaridad, hay compromiso. Y pasó con el Villarreal, pasó con la Unión Deportiva Las Palmas, pasó con el Barça. Cuando se ponen todas las pilas, como no ocurrió el del Zaragoza, que por eso se pierde, pues este equipo tiene mucha más intensidad defensiva. Arriba ya sabemos todo lo que tiene, solo le tiene que poner intensidad defensiva y compromiso. Cuando lo pone, pues es un equipo ya mucho más armado. Da la sensación de un equipo con claras aspiraciones para ascender a Primera División. Vamos a ver si José Alberto consigue que esa intensidad, esa agresividad defensiva, esa solidaridad se tenga también en el resto de partidos cuando lleguen los equipos pequeños, porque ese es el camino. Quedan todavía muchos puntos, es cierto que vas primero, que tienes una renta, pero el Racing que hemos visto estos últimos partidos es ese tipo de Racing, que arriba tiene pegada, pero que si le pone intensidad, agresividad y solidaridad defensiva, es un equipo más que temible. Vamos a escuchar a José Alberto. Hubo fricciones, yo les contaba el viernes, para mí algo que era incomprensible, la rueda de prensa de Antonio Hidalgo en la que hablaba caldeando el ambiente, luego se ha ido de rositas, pero el que primero enciende la mecha es Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al partido, en la que dice que el Racing juega al borde de lo permitido, de lo que dice el reglamento. El Racing que no le pega una patada a un bote. Eso, pues sí que tenían que saber usar esas armas y que alentaba a ir con pinturas de guerra a sus aficionados, que eso me parece perfecto, pero cuando ya empiezas a derivar que el equipo rival juega al límite del reglamento, pues claro, ahí José Alberto también salió en la rueda de prensa del viernes y a partir de ahí ya empezó el grigay y esos primeros 20 minutos durante el partido fueron muy tensos. José Alberto habló del partido, habló también de esa tensión, habló de lo importante del triunfo, así lo vio el técnico asturiano. Creo que ha sido un partido pues muy difícil, muy igualado, que hemos tenido la suerte de marcar un gol, de marcar la diferencia. La primera parte creo que han pasado pocas cosas, la segunda parte creo que hemos entrado nosotros mejor en el partido y hasta el gol creo que fuimos mejores. Luego, después del gol creo que tuvimos situaciones también para haber marcado el segundo, no lo hicimos y nos tocó sufrir, ¿no?, contra un equipo que tiene muchos recursos, que es un gran equipo. Bueno, el equipo creo que supo sufrir y nos llevamos una victoria muy importante en un campo pues siempre muy difícil como este. Creo que ha hecho un gran partido, está a un excelente nivel, es un jugador muy importante para nosotros, pero ya sabéis que no me gusta individualizar. Creo que tanto Pello como también Damián, como los minutos de Maguet han sido muy buenos. Creo que han interpretado muy bien el partido y hemos tenido por momentos el control del juego, que era lo que queríamos, y cuando, como tú dices, se juega lo que nosotros queremos, pues es más fácil, ¿no?, el sentirte bien en un escenario tan incómodo, tan difícil y tan complicado como es Riazor, pero creo que el equipo pues lo ha interpretado francamente bien por momentos. Pues había un ambiente de Primera División, ¿no? Este escenario, perdón, no sé qué pasó ahí. Este escenario es un escenario impresionante, estaba el campo creo que prácticamente lleno. Riazor ha empujado muchísimo y ha apoyado muchísimo a su equipo. Y eso dificulta, el ruido exterior ayuda y juega con el equipo local y bueno, pues hemos tenido que tener paciencia, que sumar pases, tener control del balón, sin a lo mejor ser lo profundos que en otras ocasiones somos, ¿no?, sin ser los verticales que a veces nos gusta ser, pero creo que formaba parte de lo que teníamos que hacer en este partido y como digo, creo que el equipo lo ha interpretado muy bien.
Es cierto, al Racing le faltó profundidad, es cierto que supo sufrir, que supo tener el balón, sobre todo después del gol, y de maniatar al Deportivo de La Coruña. Al término del partido se encontraron los dos entrenadores. Hay unas imágenes en las que se ve que Antonio Hidalgo le dice cosas a José Alberto, y no buenas. Le dice, pues es lo que vino a decir en la rueda de prensa, que yo desde luego no entiendo, no sé qué fútbol ve Antonio Hidalgo del Racing para decirle que juega al límite del reglamento. Es que, salvo Mantilla, que de esto hablaremos luego, porque creo que sí es cierto que Álvaro tiene en la intensidad, en la agresividad, su mejor virtud, creo que hay momentos en los que se sobreexcita. Ayer fue uno de ellos. Los primeros 15 minutos de Álvaro Mantilla, si el ambiente estaba caldeado, él puso más gasolina en el fuego, y creo que ahí Álvaro, que no debe de perder esas virtudes, tiene que medir, tiene que ponerle una línea, y esa sobreexcitación le lleva luego, cuando ya estaba cambiado en el final del partido, a esa tarjeta roja. Vive los partidos con demasiada intensidad, pero al margen de eso, José Alberto le quiso quitar hierro. Antonio Hidalgo volvió a hablar de ello en la rueda de prensa, y para él, su equipo, no se lo podemos discutir, mereció el empate. De meter goles, evidentemente, hemos hecho un partido lo suficientemente bueno como para mínimo sumar. A partir de ahí, yo creo que el partido ha estado bastante igualado. Sí que es cierto que a lo mejor después del gol nos hemos desajustado algo, pero a partir de volvernos a reestructurar otra vez, hemos tenido las ocasiones más claras. Hemos tenido la última de Patti, la de Stoikov, la de Jaco, la de Mula, que el pita fuera de juego, pero no es fuera de juego en ningún momento. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero con un sabor muy amargo, pero muy contento por el partido de los chicos, por el ambiente, pero al final uno lo que quiere es, sobre todo en casa, en este tipo de partidos, llevarse los 3 puntos. No ha podido ser así, pues descansar y continuar. No ha asistido, salvo alguna situación al final cuando nosotros ya estábamos prácticamente volcados, y en alguna transición no han podido crear algo más de peligro. El equipo está sólido en eso, concede mucho menos que antes, sigue teniendo o más volumen también ofensivo, y al final pues esto es lo que va de áreas, de goles. No estamos teniendo ese acierto, estamos teniendo situaciones muy claras de mano a mano con los porteros y no estamos materializando. Resulta que fuera de casa sí que las materializamos más, y aquí nos está costando, ¿no? Pero el camino es este. La verdad que ambiente increíble, darle las gracias a la afición, ha sido brutal el ambiente, y bueno, pues un poco contrariado por cómo se ha comportado el público y no poder darle esa victoria. José Alberto, le he sido muy franco, le he dicho lo que pienso de su equipo, de las situaciones que hay. Esa conversación se queda entre él y yo. A partir de ahí hace tiempo que nos conocemos, y le deseo lo mejor. Pues bueno, hablaremos también en la tertulia de ello. Ahí está la clasificación: Racing 5 puntos al Castellón, 44 el Racing, 39 el Castellón segundo, y luego es que es una locura, el Málaga 6 partidos seguidos ganando, 38 es tercero, Las Palmas los mismos puntos, Deportivo 37 quinto, Almería y Sporting 36, 35 Córdoba y Burgos, 34 el Cádiz. 8 o 9 equipos metidos en un pañuelo. Luego viene Ceuta, que está jugando con la Cultural y Deportiva Leonesa con 32, Albacete 30, Leganés, que yo no lo descarto que se enganche todavía, con 29, como tampoco el Valladolid con 28, Eibar, Granada, próximo rival del Racing, parte baja, pues ahí la tienen con Real Sociedad B, Huesca, Zaragoza y Mirandés. Bueno, vamos a ver qué opina el gran Paco Liaño de lo que pasó en el partido, porque tiene muchas lecturas el partido. Yo creo que vivirlo como yo lo viví en Riazor se ve diferente por la tensión acumulada que se veía en el campo, pero más fríamente seguramente desde la televisión, y con esa objetividad que tiene Paco lo pueda poner un poco en orden para aclararle a todos ustedes cómo lo vio Paco Liaño, que seguramente es una referencia importante. Paco, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Mereció empatar el Depor?
¿Fue victoria merecida del Racing? Dime. A ver, competitivamente hablando, a mí me parece que a día de hoy, en el partido de ayer se demostró, el Racing está un paso por delante del Depor, yo diría que prácticamente de todos los rivales de esta segunda división. Yo creo que el partido acaba 0-1, podía haber acabado empate perfectamente, sobre todo por el último arreón del Deportivo, los últimos minutos. Pero en el cómputo general del partido yo siempre tuve la sensación de que el Racing estaba jugando a lo que él quería, con una primera fase del partido muy densa, muy parada, yo diría que un poco sucia, con muchas entradas, con ese otro fútbol que yo creo que al espectador no gusta, pero que, digamos, con la tensión que había acumulado el partido en la previa, pues digamos que era la consecuencia normal. Pero insisto que a mí me pareció que el Racing de Santander, competitivamente hablando, a día de hoy tiene varios registros que le dan ventaja sobre los rivales. Y ayer yo creo que en muchos momentos del partido desquició al Depor. En eso sí estoy de acuerdo, que el Depor jugó acelerado, con demasiada precipitación, como queriendo marcar el segundo antes de marcar el primero. Iba al 120% y el Racing era como más maduro, más tranquilo, esperando su oportunidad, sin estar cómodo, porque le faltó esa verticalidad y esa profundidad, ¿no? A ver, lo que no podemos pretender tampoco es que el Racing vaya a los campos y arrase. Que muchas veces nos ha entrado, digamos que por el fútbol que tiene el Racing, muchas veces teníamos la sensación de que teníamos que meter 4. Lo que yo sí te digo, y es una sensación personal, es que hace un mes apenas, Pedro, el Racing iba ganando 2-0 y yo no tenía la tranquilidad de que ese partido iba a acabar ganando el Racing. Nos ha pasado muchas veces, nos hemos adelantado en el marcador incluso con 2 goles de diferencia y hemos acabado sufriendo y no hemos sido capaces de ganar. O lo contrario, nos hemos puesto por detrás en el marcador y el Racing ha tenido capacidad de remontar y de incluso acabar ganando. A día de hoy me parece que el Racing ya no juega tanto a la lotería en los partidos. Ahora el Racing tiene un fútbol mucho más controlado, tiene una defensa mucho más sólida, y cuando digo defensa me refiero a todo el equipo, unas veces en un bloque más alto presionante arriba, pero luego hay fases del partido en que se viene atrás en un bloque más bajo y dificulta mucho la transición de los rivales, lo cual hizo ayer en muchos momentos y al Depor le cerró todos los pasillos. Y luego hay otros momentos en que en cuanto recupera la pelota aparece ese talento de muchos jugadores del Racing que son capaces de desarbolar a cualquier defensa, y mucho más en la transición, porque tocan, porque contemporizan, porque saben acelerar cuando tienen que acelerar. En eso tiene que ver mucho, digamos, no solamente el bloque, sino la aportación individual de una serie de jugadores que están especialmente dotados para ese fútbol. Ahí aparecen los Andrés Martín, Íñigo Vicente, Gustavo Puertas. Bueno, una locura lo de este jugador, tanto en lo que resta como en lo que suma al ataque. Pello Canales, que estará más acertado o menos, pero hace kilómetros y rompe líneas con mucha facilidad. Los laterales, especialmente a Salinas, que le estamos viendo que cada vez se incorpora con más fluidez por banda izquierda y ya no se limita a defender. Yo creo, insisto, a día de hoy la evolución del Racing para mí le da mayor favoritismo porque creo que tiene diferentes registros. Tácticamente es un equipo más rico y eso yo creo que ayer lo demostró en Riazor en las distintas fases del partido, salvo los 10 últimos minutos finales. Fíjate, los 10 últimos finales, pero es normal. Fíjate que como deportivista yo no entendí, por ejemplo, los 2 cambios que hace Antoni Hidalgo cuando retira los 2 laterales, a Coagliata y Altimira, porque creo que estaban siendo de los dos mejores jugadores del Depor en el día de ayer, y sin embargo lo hace para, digamos, jugarse todas las bazas al ataque. Juega igual a número atrás y acumula gente arriba, y se generan 2 ocasiones clarísimas que el Depor podía haber empatado, incluso la que celebran con los aparatos que tienen detrás de la portería de la General, porque, a ver, si es cierto que la jugada parecía que había acabado el gol, me estoy refiriendo al remate de Patiño. Yo pero canté gol en la radio. En la perspectiva sí, no, y por la tele parecía gol. Por la tele lo pareció, porque además era una jugada clarísima. Pero yo insisto, Pedro, a mí me pareció que prácticamente el 80% del partido el Racing, tácticamente, competitivamente, estuvo por encima del Depor. ¿Cuántas veces, Paco, hemos hablado en los primeros meses del famoso equilibrio
que le faltaba al Racing, ¿no? Y que yo creo que ahora ese cuajo del que hablas de equipo, de madurez, cuando tiene la pelota y cuando no la tiene, que esa es una de las claves, yo creo que te la da ese equilibrio en el centro del campo y esa solidaridad defensiva que José Alberto ya ha encontrado en el bloque. Y en defensa del asturiano hay que decir que es que ayer había 7 jugadores que no estaban el año pasado. Es decir, que se ha construido un equipo nuevo dentro del equipo. Sí, lo que pasa es que el Racing ha sabido mantener, digamos, la base, las fortalezas del año pasado y lo ha enriquecido con jugadores que han venido efectivamente para reforzar el equipo. Y cuando digo equipo no me refiero a los 11 titulares, porque cuando entra gente desde el banquillo aporta matices, pero sigue siendo un equipo muy competitivo y eso yo creo que es la clave para que al final de la temporada, en una competición tan larga como la Liga Hypermotion, tengas más posibilidades de obtener el resultado que buscas. Con 11 jugadores, con 12 jugadores de plantilla, no se puede aspirar en esta competición a sobrevivir. Entonces, yo creo que eso ha sido la clave. Y además, si lo que traes, como es este caso, mejora lo que había la temporada pasada y evolucionas tácticamente el equipo, como yo creo que ha conseguido José Alberto, que yo creo que eso es un mérito de él, que desde fuera muchas veces le hemos reclamado, simplemente los aficionados como yo, que vemos el partido y que creíamos que al equipo era muy bonito de ver, pero le faltaba eficacia, pues yo creo que ahora mismo ha llevado a que a estas alturas de la temporada, y queda mucho por jugar todavía, evidentemente, pero yo creo que todos podemos reforzar un poco la idea de que este año hay posibilidades de conseguir el objetivo, que es el ascenso directo. Cuando, entre comillas, se ponen las pilas en la otra parte del fútbol que cuesta defender y demás, el camino lo tiene hecho. Este equipo, cuando se pone las pilas, podrá ganar o perder, pero perder va a ser mucho más difícil que alguien le bata. Quiero terminar contigo porque a mí me sorprendió muchísimo esas declaraciones de Antonio Hidalgo hablando de un Racing que juega al límite del reglamento. Es que no sé por dónde sacó la patita, si era para encender un poco a la afición, pero es que no tiene nada que ver con el Racing. Nada, a ver. Y además es que me pegan muy poco esas palabras en Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo hay que recordar que viene de entrenar al Huesca. Y todos recordamos el Huesca de la temporada pasada bajo la dirección de Antonio Hidalgo. Ese sí que era un equipo que jugaba al límite, vamos a decir, del reglamento, lo cual me parece que está muy bien. Porque al fútbol, además de jugar bonito, hay que saber incluso cuándo hay que dar una patada. Y se me entienda bien. Hay veces que tú tienes que cortar el juego de los rivales y eso pasa por un agarrón, por una zancadilla o por lo que sea. Y eso es fútbol. O sea, el fútbol no es ir al teatro. El fútbol es competición, es rivalidad, es el otro fútbol que muchas veces nos da por decir de alguna manera eufemística. Lo que pasa es que ayer él tenía que defender, digamos, pues la derrota, por así decirlo. Y lo más fácil es decir que el equipo rival ha jugado al límite. Mira, a mí, sinceramente te lo digo, Pedro, lo único que me saca de mis casillas, por ejemplo, son comportamientos como el de Mantilla en el día de ayer y otros muchos días aquí en el Sardinero, ¿vale? A mí eso es lo que no me gusta. A mí me parece que Mantilla es un gran defensor, probablemente el mejor defensor que tiene el Racing, pero le sobra el empujón, le sobra el volverse al público y hacer gestos de tal, porque eso a la larga lo único que provoca son el sobrecalentamiento y deriva en situaciones que yo creo que a nadie nos gusta. E insisto, es un gran defensor que alguien le tiene que, de alguna manera, enseñar o le tiene que educar para que deje de hacer ese tipo de esparajismos, valga la palabra, que yo creo que no le ayudan, porque al primero que perjudican es a él. Ayer le han sacado tarjeta amarilla, como casi todos los domingos, y luego lo han expulsado, con lo cual se va a perder el partido de Granada y probablemente alguno más. Y eso al equipo no le ayuda. Pero salvo eso, lo otro, yo creo que el partido tiene sus piques, como es normal, y más jugándoselo. Era un partido tipo playoff. No sé si la importancia que se le dio de eso, que tienes que competir al máximo y que tienes que mirar por el resultado. Al Depor no solamente le valía ganar, sino que tenía que intentar superar el gol al Verás. Pues al final no ha conseguido ni una cosa ni la otra. Y el Racing ha salido reforzado. Esa es la consecuencia para mí de lo visto ayer, pero sobre todo que jugando de esta manera y con esta riqueza táctica de ahora juego así y ahora juego de esta otra manera, yo creo que el Racing ahora mismo se siente mucho más cómodo y mucho más poderoso ante cualquier rival. Paco.
Eres un lujo en el análisis. Mil gracias y se lo agradecen los telespectadores de Popular Televisión. Buenas noches y muchas gracias. Estamos en contacto, Paco. Un placer, Pedro. Buenas noches. Ven que Paco y yo hemos coincidido en el tema de Álvaro Mantilla. Ahora lo trataremos en la tertulia. Antes, recordamos la jornada del próximo fin de semana. Ahí la tienen. Real Sociedad de Las Palmas el viernes y luego ya sábado Burgos Leganés, Albacete Zaragoza, Cultural y Deportiva Leonesa frente al Deportivo de La Coruña, Córdoba Valladolid y el domingo Almería Ceuta, Eibar Sporting Castellón, Andorra, Huesca, Cádiz, el Racing que vuelve a jugar domingo 9 de la noche en Granada y Mirandés Málaga. Y ahora, pues, antes de la tertulia, un pequeño repaso, rápido, porque el Rayo no sale de pobre. El Sámano volvió a perder, pero bueno, lo hizo con dignidad ante el Depor B, ante el Fabril, por 1-0, aunque su situación pues ya es casi imposible. Pero la del Rayo empieza a ser bastante difícil. Tenía que ganar en casa al Langreo, un rival directo, y perdió. Este es el primer gol del Langreo, ahí en la planchada, entre rebotes, mal defendido. Faltaban 9 minutos y consiguió en esta jugada empatar el Rayo. Había todavía esperanzas de remontar, que bien se vaya el lateral, el centro es buenísimo, falla la defensa también del conjunto, fíjense cómo falla, hasta por 3 ocasiones, y al final el centro desde la banda lo va a rematar el jugador del Racing hacia el otro palo. Yo creo que quiere centrar, no lo sé, eso solo lo sabe el futbolista del filial, y cuando parecía pues que con el 1-1 al menos salvabas el empate y que faltando 10 minutos podías ganar, en el tiempo añadido, cuando el Rayo estaba volcado ante la meta del conjunto asturiano, llegó esta jugada, el 2-1 en el minuto 90, que deja al Rayo con 18 puntos, 15º, el Langreo ya por encima, la promoción a 2 puntos, Astorga 21 y al Sarriana ni les cuento. ¿Quedan partidos? ¿Quedan puntos? Sí, pero es que el Rayo ha ganado 2 partidos de 20. Mala historia, a ver si reacciona. Y ahora ya sí, tertulia, en unos instantes, Bernardo Colsa, Jaime del Olmo, Norberto Ruiz, Javier López Nogués y Javi Gómez. ¿Vamos a ver una peli? Sí. El mejor cine está en Popular Televisión Cantabria. Popular Televisión Cantabria. Nos gusta el cine. De nuevo con ustedes, ya después de esos consejos, ahora ya con la tertulia, que promete estar caliente, porque la verdad ayer ocurrieron muchas cosas. Voy presentando Javier López Nogués y Norberto Ortiz a la izquierda del plató. Muy buenas noches, don Pedro. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Te veo como un poco dice despeinado, pero mi bien, amigo sí. Antonio San José, hemos mejorado la defensa, hemos equilibrado la media. Ya has y metido seguimos la con coña de tu misma... amigo Antonio San José, que seguramente le has dicho, te voy a nombrar en la tele, ¿verdad? No, sí, que va, seguramente, en absoluto. seguramente. Norberto, bienvenido a las tertulias de... Encantado de estar. ¿Estás muy bien? ¿Todo en orden? Estoy muy a gusto, muy bien. Vamos a aportar. Bueno, vamos a aportar entre todos. No sé, en este lado sí lo creo así, en el derecho no lo sé. Javi Gómez, muy buenas. Buenas noches. Jaime del Olmo, ¿Qué tal? Cadena COPE, Bernardo Colsa, ¿Qué tal? Buenas noches. Parlamento de Cantabria. No. Luego he dicho Jaime del Olmo, Cadena COPE. ¿Cómo te identifico? Es que no sabría. Regionalista. Racinguista, sin no, más. Regionalista. racinguista. Racinguista, sin más. Racinguista, Racinguista, sí. sin más.
Bueno, Javi estuvo en Coruña, estuvo conmigo en la retransmisión que hicimos del partido del Racing en Teiba. Y yo no he escuchado, pues yo he llegado esta tarde de Coruña, pero creo que tengo una percepción diferente, habiéndolo vivido allí, a el resto, o a los que no lo habéis visto el partido in situ. Yo no sé si Javi tiene esa sensación, que no lo he hablado con él, porque el partido fue muy, pero muy tenso, muy duro, de mucha viruta. Javi, ¿tienes esa misma sensación? Y el entorno mucho peor. Uf, tremendo. Y el entorno mucho peor. Los medios de comunicación de La Coruña se han encargado de hacer un partido, de hacerle, digamos, una encerrona al Racing ayer. El Racing ayer ha ido a competir en un ambiente, además ha tenido que luchar contra todos los factores, el deportivo, el extradeportivo, desde la primera jugada, desde el pitido inicial, papeles tirando, la gente, pues normal, ¿no? La gente tiene que apretar, pero lo de los medios de comunicación, a mí, yo, después de la rueda de prensa, lo que he presenciado, pues no sé, me salí cabreado. Lo que pasa, bueno, esta mañana he estado leyendo El Quijote y la famosa frase, ¿sabes? Pues, ladran amigos Sancho, luego cabalgamos. Yo vengo detectando, de todas formas, a ver, esto pasó ayer en Coruña, pero vengo detectando que el Racing era un equipo muy simpático cuando estaba en Segunda B, y ahora es un equipo muy antipático, no solo para La Coruña, porque ves las redes sociales y todo eso, y eso es buena señal. Eso es que el Racing ha tenido un crecimiento muy bueno y ahora es un rival a batir, el rival a batir, y lo tiene en consideración. Va en el pack. Yo, si antes estaba orgulloso de lo que vi ayer, con esto estoy mucho más. El poder sobrellevar esta situación, esta presión de toda la semana. Yo ayer me pareció ver el primer partido del playoff de ascenso, con 20 jornadas de adelanto, porque había mucho miedo a perder, más que ambición de ganar. Es la sensación que tenía la percepción en la primera parte, donde apenas pasó nada en el campo, pero viendo estos condicionantes, esa tensión acumulada, creo que Racing llevó muy bien lo que fue el tempo del partido, con un Gustavo Puerta espectacular, y luego dominó muchas fases del encuentro, salvo el tramo final. Por eso creo que el Racing, esta vez sí, podemos estar orgullosos de haber dado con la tecla de cómo afrontar este tipo de partidos y tener la madurez y el pozo suficiente como para ser mandón. Y ya podéis intervenir, y no solo esperar a lo que puede plantear el Deporro en este caso. A mí me pareció que el Racing jugó un partido como había que jugar ese partido. Así de claro. O sea, podemos pedir florituras, un juego excelso, pero es un partido con mucha tensión, donde el Racing además sabe que un empate le viene bien porque el gol a Verge le ganaba, que eso también es muy importante. O sea, quien tenía ansiedad por ganar era el Deportivo. Sin duda. El Racing lo manejó muy bien, y aunque el partido, grosso modo, puede ser más justo igual un empate, pero sinceramente esos partidos no son para ya valorar la justicia, son para ganarles, para competirles. Y el Racing compitió muy bien. Has dicho una palabra para mí clave, y que yo allí la percibí: ansiedad. Sí, el Depor salió excesivamente sobreexcitado al partido. Bueno, fruto de esas cosas. Fruto de la clasificación, de la importancia del encuentro. Para mí, fruto de toda una semana de que don Antonio Hidalgo estuvo metiendo ahí caña, y los propios jugadores, yo me imagino, que se sienten influidos por esa presión del entrenador. La primera parte fue absolutamente de un toma y daca, vamos a ver, control. No se tiró ni una vez a puerta ni un equipo ni el otro, y ya la segunda parte ya fueron, pues yo creo que el Coruña fue a ganar y el Racing fue a aguantar, y si podía clavaba una. El Racing tiene mucha artillería en la delantera, conseguimos un gol, y el Coruña tuvo 3 y las 3 las desperdició. Pero yo no podría todo en el saco de Antonio Hidalgo, porque esto viene de lejos. Claro. Es decir, ya cuando el Racing y el Depor coincidieron en Segunda B, primera ref, ahí se creó un caldo. Esto viene del COVID, claro, no nos engañemos. Viene del COVID. Hidalgo puede haber sido la última mecha, pero esta rivalidad, yo entiendo bien entendida, se está llevando ahora por unos cauces que no me gustan absolutamente nada. Lo uno, por lo que dice Javi, ¿no? De que ya el Racing ya no es tan simpático, sino que es un poquito la diana de todos los perseguidores. Yo entiendo que eso de calentar el partido es pues una parte más de los 90 minutos
arrastrado a la previa y al post, ¿no? Y nada más se acaba el partido teniendo algo, creo que se tuvo que justificar con el propio José Alberto. Es decir, todo estaba dentro del pack pero con del una cara, si veis la cara que tiene no es de enhorabuena. Bueno, eso es lo que dijo José Alberto. Te resumo la rueda de prensa rápidamente. En la rueda de prensa había 2 periodistas de Cantabria, que es San Pedro y Jesús de Arco FM, y Jus. Y los dos se le han estado preguntando, haciendo preguntas de fútbol, sobre el partido y tal, y de fútbol, sobre la clasificación, etcétera. Han llegado los últimos 2 periodistas de Galicia y los dos le han preguntado los dos, además de distinta manera, que por qué ha calentado el partido. Le han pedido explicaciones por qué ha calentado el partido José Alberto, cuando el que ha calentado el partido es el otro entrenador. Hidalgo, sí. 2 reflexiones. Yo creo que esto viene de atrás, desde muy atrás, desde la época del famoso gol de Íñigo Saimaza y esas cosas, y se ha generado un ambiente que yo creo que no es el real entre las aficiones, sobre todo el Depor con mucha manía, entre comillas, a los racinguistas, muchas redes sociales encontradas, que somos un equipo favorecido, el equipo de la federación, eso se viene, yo que manejo pocas redes, se lee continuamente. Y una segunda reflexión, parecía un partido de primera, de hecho tiene mucha más intensidad, más brío, más competitividad, más afición, más que cualquier equipo, cualquier partido que veas de un Getafe Oviedo, por ejemplo. Era un partido de primera, con tensión. Es verdad que el Depor con mucha más necesidad, quizás sobreexcitados, huyendo mucho con fuerza, pero el Racing yo creo que controló, salvo los 13 minutos finales, controló muy bien, y yo creo que fuimos dignos ganadores. Otra cosa es que nos pueden haber empatado perfectamente, pero el empate también valía. Yo coincido mucho con lo que ha dicho Bernardo, que Racing hizo el partido que tenía que hacer. Igual le faltó más profundidad en la primera parte, pero nos sorprendió a todos, o al menos a mí, la madurez con la que supo encajar ese ambiente hostil, el rival con lo que se jugaba, los momentos duros del partido. Pero para mí hay una jugada... y eso le da al equipo un cuajo que no tenía hace unos meses. Lo que pedimos siempre, equilibrio. Eso es. En mayo, en el mes de mayo, estábamos pidiendo precisamente esto en las tertulias, que el Racing fuera un equipo maduro. Bueno, Javi, pedíamos carácter, que el Racing no puede ser más jugada. El otro fútbol, que fútbol, y claro, entonces, yo viendo el partido esta tarde antes de venir aquí. ¿Otra vez? Sí, bueno, le ves tranquilo ya, solo, sin que nadie te perturbe y oye, cada uno es muy... No, hombre, una cosa es verlo en el fragor de los nervios y otra es verlo después ya, ¿no? Me suele pasar siempre. O esta noche también, después. Ahora ganamos esta noche, si quieres, ya antes de dormir, luego... Bueno, me resumen. No, hay una jugada que para mí resume todo el partido, que es en la previa del gol, que sabéis que Facu corren, pues justo inmediatamente en esa jugada hay una salida de Yeremay desde su banda, desde su área, hasta nuestra área, que Gustavo Puerta, que no le está ganando en velocidad, le va poco a poco arrinconando hacia Bueno, él también ayuda porque él siempre le gusta jugar por la cara, Yeremay. Y le espera y le roba el balón y se va con una suficiencia, que es decir, mira, esto es... O sea, Yeremay siempre genera expectación cuando coge el balón, porque es un jugador que es muy bueno, genera... En el campo, tú salías allí y me imagino que cuando jugó ese balón al hueco, una transición que es súper peligroso, y Riazor encendería. Y sin embargo, cuando le roba el balón, si ves el partido con el sonido se oye un bajón en la grada, y eso para mí marca es... Aquí juegas con nosotros. Yo lo resumo. Yo lo resumo en otra jugada. Esta es una muy clara de ella, que puede escenificar lo que pasó en el Racing. Yo digo, con el 0-1, otra jugada que fue una triangulación constante, que acabó en una acción de gol del Racing, que sin ningún tipo de problema, tocas, sin ningún tipo de presión ni de prisa, que no te jolín, qué pozo de equipo. Para mí ese es otro ejemplo que personifica lo que es este Racing ahora mismo. Un cuarto de hora muy bueno, con el 0-1. de Burgos, al segundo tiempo de Burgos también, un pozo, una personalidad y una competencia. Yo se lo pregunté en la rueda de prensa y a mí me parece que ese famoso equilibrio y todo eso es que es Puerta. Tú tienes a alguien al que te da el balón, te lo devuelve. Si tú ves a Puerta hacer eso con Yeremay, que es el mejor jugador que tienes,
¿cómo no vas a correr? Pero es que esa jugada, ¿Cómo no vas esa a jugada fue correr? tremenda, ¿eh? Sí, Pues, no me digáis que no, ¿eh? Esa jugada fue la típica de un instituto en el que el mayor le quita el balón al pequeño y dice, chaval, que estoy aquí. Tranquilín, chaval. Es un instituto de Reynoso. Estoy de acuerdo contigo. Pero estamos hablando de un hombre que tuvo el 95% de pases correctos, que ganó 9 de 10 duelos, que juega lo que quiere y que es de otro nivel. Está claro, y gracias, y hoy hablándolo con otra gente, decíamos, ¿cuándo el Racing tiene un 5 con esa hegemonía, con esa jerarquía que mande tanto? Y nos acordábamos de Espina o de ir para allá. Pero ni en primera división. Torrado también, que mande tanto. Que mande tanto. Lo pasado, ¿eh? Lo que pasa es que ha tardado un mes. Que Puerta tiene más cosas que Espina o que Torrado. Es que Puerta, además de jugar, que es un jugón rojo, y rasca, trabaja y te marca el tiempo, y tiene una inteligencia táctica brutal. Es un futbolista que va a jugar el mundial y que va a ser un cheque en blanco. Y que domina ¿cuánto todo. es el 70%, me parece. Y que domina todo, y que sí que pagar un grito a Íñigo Vicente o Andrés, pues Andrés o Íñigo se lo pega, sin ningún problema. Los demás tienen en él una confianza de que se la dan siempre y sabe que la cosa va a ir bien. Maneja el partido. Saben que es el jefe. Hombre, claro. Saben que es el jefe. Tardó mes y medio en coger la manija, y en cuanto la ha cogido es que los demás lo ven. Y incluso Pello, que contra Las Palmas, bueno, estuvo bien, pero no fue... le ves ahora que trabaja mucho mejor. Y Damián es un aliado exacto para lo que él necesita. Pero dicho esto, también estaba contra Zaragoza, ¿eh? El mismo Puerta, ¿eh? Bueno, es decir, que no nos vamos, no quiero pinchar el globo, pero la prueba del algodón es lo que se nos atraganta. Es que tú, ahí das ¿por qué ese Racing contra el Las Palmas, contra el Villarreal, contra el Barcelona, cuando hay solidaridad defensiva, compromiso defensivo, y el equipo se pone las pilas? Concentración. Claro, pues eso es. Porque el día de Zaragoza la cultural es cierto que te llegan 2 veces y te meten 2 goles los primeros, pero pues ya se descoloca el partido se vuelve loco y al fin se va. O sea, es así. De todas formas, eso va a pasar siempre que haya un equipo que se meta a los 10 atrás. Siempre es mucho más difícil jugar. Si metes un gol, lo hiciste, pero si no le metes, tienes el problema de sus transiciones y te van a pillar, y nos han pillado siempre. Pero que digo que en este momento de bonanza hay que ser claro que esto no está hecho ni mucho menos. Que cuando se nos atragantas, a lo que voy es que estamos todos felices, contentos, que hemos dado la clave, pero ojo, cuando venga la cultural, cuando vayamos a Miranda, cuando es otro partido. Ahí es cuando tienes de verdad que buscar la clave. Pero si ahora que está cuajando el equipo, que cada vez está más hecho, que saben los jugadores cuál es el camino, es evidente que si a esa exquisitez, talento y artillería que tiene pegada arriba le sumas un compromiso y un trabajo y una solidaridad, pues yo creo que lo va teniendo todo. O sea, es que ese es el camino. No te duermas. El Racing ha demostrado con la jornada 23, con la que estamos, quedan 19 partidos. Bueno, a nosotros nos quedan 17, a otros les quedan 19. ¿A nosotros nos quedan 17? Claro, pues sacamos 2 partidos de ventaja. Estas cosas. Eso pasó el año pasado también. Que no veas tantos partidos. Lo que quiero decir es que al final el Racing, yo quiero poner en valor un par de cuestiones. La primera, en esta tertulia lo comentábamos hace meses. Desde que en noviembre fue el último parón por selecciones, hasta el siguiente, que es en marzo, había 4 meses donde el equipo tenía que crecer porque nunca habían entrenado prácticamente todos juntos. Es más, de hecho, todavía no ha habido ni un día en el que todos han podido entrenar. Y ni un día en el que José Alberto ha contado con la plantilla completa para hacer una convocatoria. Entonces, se ve que efectivamente el equipo está creciendo, lo que decías tú ahora. Y por otra parte, es un mes de enero donde para mí ha habido mucho ruido para ser líderes de la categoría. 4 salidas de la plantilla, eso siempre genera, aunque uno sea Jeremy y los 3 otros 3 no hayan jugado mucho, siempre genera vestuario, cambio y demás. Lesionados de gravedad y de importancia, y el equipo ha sido súper competitivo, lo que demuestra mucho por parte de José Alberto, por parte de la plantilla y demás. Y eso yo creo que nos da, nos tiene que dar a todos mucha confianza en un equipo que ha sabido sobreponerse a estas circunstancias. El año pasado, aquí en mayo, hicimos un balance, todos pasasteis por aquí. ¿Debía o no debía continuar? Cada uno, había una gran mayoría que no estaba por la labor porque entendía que el final había sido muy abrupto, el tema físico, solo 14 o 15 jugadores jugando. Y había otra parte, entre los que yo me incluía, yo creía, y se ha comprobado que José Alberto
es ahora mejor entrenador, que ha aprendido del año pasado, que ha hecho un masterclass durísimo el año pasado, los últimos 3-4 meses, dándose cuenta de los errores en el aspecto físico, en el aspecto táctico y en el aspecto de plantilla, de no contar nada más con 13 o 14. En segunda no subes con 13 o 14 futbolistas. Ayer había 7 jugadores nuevos en el 11 titular. O sea, tenemos la sensación todos que el equipo estaba hecho y que había que apuntalarlo con Chema Aragón. Pues ayer había 7 futbolistas. Pues apuntalado, ¿Eh? Que lo ha apuntado. Claro. Lo que se ha encontrado José Alberto también es con una mejor plantilla claramente que el año pasado, de mucha más calidad, hombre por hombre. Pero muchos buenos han repetido y ahora entonces se ha adaptado él, o ha modificado un poquitín su esquema ese de rock and roll al equilibrio, a la que ya no es rock and roll, ya no ponemos la defensa en el centro del campo. Claro, muchas veces ya no es necesario. Claro, es que era una locura. Mejor, más solidarios, Luego, y como sabes que delante tienes gente suficiente para crearte ocasiones, pues ya está. En comparación con el año pasado, la evolución es completamente inversa. El año pasado el equipo fue de más, de un momento álgido a menos. Además veíamos que se iba deshaciendo como un azucarillo. Este año no. Y por eso estamos contentos. No porque hayamos ganado ni porque demos ya por hecho el ascenso, sino porque vemos que hay una progresión hacia arriba. José Alberto esta misma semana, vosotros habéis estado en la rueda de prensa de la semana, ha dicho que este equipo tiene que evolucionar más y le vamos a ver evolucionar más, o sea que él está trabajando en ello. Es que los equipos deben evolucionar, que fue lo que no pasó el año pasado, que el equipo no evolucionaba. Y tiene 20 jugadores que pueden jugar, 20 jugadores, y yo no sé lo que va a pasar con la defensa derecha. No es una frase hecha, se ha demostrado, lo hablábamos antes Norberto, Javi, en la previa de aquí. No, el día del Villarreal y del Barça se ha demostrado que tiene 20 jugadores, que vamos. Ojo, y Arana tiene que empezar a pisar el Prau. Y yo no sé, Michelán si se marcha, que venga un defensa derecho. El día 23 de diciembre tenías de largo la mejor delantera de la categoría. Se ha tenido un fenómeno para mí, que es Jeremy, otro se ha tenido 2 meses, y otro lleva sin jugar desde que acabó la temporada pasada. En el banquillo, y así estamos, en el banquillo ayer estaba el centro del campo titular del año pasado, Aldasoro, Íñigo y Magueit. Claro. Pero están en el banquillo y Manu Hernando, que era central. Bueno, Javi Castro, claro. Y Javi Castro, es decir, la defensa. Y un fichaje que tiene pinta de ser bueno, el georgiano. Quiero decir, el Racing tiene ahora, cuando saca jugadores en el segundo tiempo, ver los que calientan, y salvo 2 o 3 son prácticamente intercambiables. El año pasado era un más. El año pasado, el que se ve el banquillo empeoraba el equipo. Eso es. Lo empeoraba. Entonces, hoy sale Suleiman, Jaime, hoy sale Suleiman, y la gente, vamos, se vuelve loca con él, porque el año pasado no te generaba nada de expectativa, y este año le pide. Hay aprendido José Alberto a darle la confianza a un futbolista que el año pasado no la tenía. Desde que se fue a la Copa de África, en una convocatoria que no jugó nada, ahí le puso cruz y raya. Un jugador nota cuando tú eres el carro del pescado y cuando no lo eres. Contaba hasta que se fue a la Copa de África, hazme caso. Y a partir de ahí, que el equipo estaba mal. Que no le volvió a poner, Jaime, que no le volvió a poner. Dejó de jugar. Vete si quieres en enero, Todo esto es muy bonito, pero yo quiero. Y yo creo que, bueno, Puerta es un fenómeno y le va a hacer todavía mejor la compañía de Damián. Me da la sensación. Damián es como un reloj. Le permite más todavía. Más desarrollo. Es como un relojito posicional que no pierde nunca la posición y está siempre ayudando. Y además le das el balón, y rápido. Lo hace rapidísimo. Ayuda mucho a la salida de balón con los centrales. Cuando los centrales se ayuda mucho a Gustavo. Que es un jugador que juega en primera. Claro, Gustavo es un jugador que tiene mucho recorrido de campo y demás, le va a dar más libertad y vamos a ver, yo creo que Gustavo en un esplendor todavía mayor del que estaba. Lo habéis visto también, Pello Canales, que se incorpora a la segunda parte, le vi mucho más participativo que la primera. Ayudó, buscó más la pelota, quería combinar, triangular. Ayer el que estuvo desaparecido es la nueva sensación, Manex. A Manex, que tenía 2 personas. Javi, que no la tocó. No es que no la tocara, es que hay cosas que se ven en el campo que no se ven en la televisión. Le metieron 2 tarambainas ahí. Pero sin balón. El balón no del campo. Sin balón. Pero 2. Y eso que es. Sí, es fuerte, pero entre Loureiro y el. Tuvo a 2 centrales ahí. Loureiro le dio 2. Y el otro central. Y luego llegó el mediocentro José Ángel.
le dio un sopapín y luego se tira como que le había agredido, o sea que iban a por él, han estado por él todo de el todas maneras, las virtudes que él parece tener, de lo poco que le conocemos, que se mueve bien al espacio, que juega bien de espaldas a la portería, que combina bien con tanto con Andrés como ayer no tuvo lugar, pues no le llegó nada y lo que llegó fue en franca minoría, el perdió todo. Tocó 3 balones y los 3 llegó muy forzado a ellos. Y luego, por ponerle el pero, vamos a poner el pero, yo lo dije ayer en la retransmisión, lo he vuelto a decir ante yo le quiero mucho a Álvaro Mantilla, a mí el Marine me parece capitán general, tiene esas virtudes de agresividad, de intensidad, de compromiso, pero creo que cuando se sobreexcita en exceso, es perjudicial. Ya esa intensidad y esa agresividad va en contra de él y va en contra del equipo. Ayer hubo un momento en Riazor a los 5 o 6 minutos con ese ambiente caldeado que él equivoca los términos y hace que todavía el campo él le echó más gasolina al fuego. Así es. Y yo creo que la expulsión y el gesto ese de la peineta que hace es por esa sobreexcitación que tenía en el partido y alguien le tiene que reconducir un poco. No tiene justificación. Yo creo que lo que puede pasar en el campo dentro de los límites normales, porque está muy bien equilibrar esa falta, entre comillas, y que me perdone Álvaro Mantilla, de técnica comparado con sus compañeros, con esa fuerza, esa garra, ese ímpetu, porque son armas que puedes utilizar para eso, que no se vean mucho tus defectos técnicos. Pero yo creo que se le ha comido el personaje. O sea, yo creo que sinceramente Álvaro, alguien le ha dicho que eso es un armas y que así va a ganarse la vida jugando a esto, pero lo que tú dices, sobreexcitarse haciendo un exceso, pero tiene que aprender un exceso de echar más gasolina al fuego. Está muy bien, pero lo de la peineta para mí es admisible. Así no tiene pero ninguna ya justificación. No es la peineta, ya ha acabado el partido, ya está, celebra, olvídate de la grada, no tienes por qué hacer peineta a nadie siendo además uno de los capitanes del equipo. Eso es la imagen del Racing, es el escudo y de verdad no alguien tiene que sentarse a hablar. Pero imagínate que no hubiese habido peineta. Bueno, igual, es tarjeta por partido también. Es que son empujones tan evidentes, tan claros, en zonas no tan peligrosas. Cuando le saca la tarjeta, se arrodilla en mitad del campo a gestualizar. Desde hace, yo creo, desde hace unos partidos, no siempre ha sido vigoroso, con gran fuerza, muy rápido. De hecho, juega porque es muy rápido, defiende muy bien, técnicamente es lo que es, pero que le hemos convertido, no sé si los medios de comunicación, en el icono del cantabricismo vigoroso, y eso le ha perjudicado porque, como tú bien dices, está sobreexcitado, ya, si os fijáis, no da ni patadas, son empujones, son atropellamientos, y encima a veces se encara con el público, se encara con el rival. Yo creo que como dice Jaime, le ha comido el personaje y necesita que alguien, el entrenador, le diga reflexiona, baja o no vas a poder seguir jugando. Cuando tu entrenador dice, yo quiero 11 mantillas, no, hombre, pero para eso es un gran error, hay que saber entenderlo. Hay que saber entenderlo. Y entonces yo creo que Álvaro lo va a entender. Yo estoy convencido de que lo va a entender. Tendrá que entender. Él tiene que modular, evidentemente, como Gustavo Puerta. Tiene 25 años. Gustavo Puerta no tiene por qué ir a saltar delante de la afición rival cuando hemos ganado el partido. Pero eso no lo decís ninguno, ¿no? Yo no lo vi. A ver si hay que educar a Mantilla. No lo televisión. Cuando acaba el partido, pita en nuestra área y se pone a saltar delante de la afición o de la grada de animación. No lo vi, yo eso no lo vi. Pues eso está muy mal. Lo de Álvaro, después del partido, sobra. Y no se puede justificar de ninguna manera, y mucho menos siendo capitán. Para mí hace un partidazo. Para mí Yeremay le seca la primera parte. Yeremay no es el Yeremay que todos conocemos, entre otras cosas porque yo creo que juega muy bien Álvaro. Luego sale Sangali, que se supone que Yeremay estaba más cansado, y Sangali Yeremay le hace un roto a Sangali y tal. Pero espera, es que ¿por qué sale Sangali? Porque tiene una tarjeta amarilla. Vale, es que no puede ir a tarjeta por partido. Y no puede regalar tarjetas todos los partidos. Es que es un empujón absurdo en una zona de nadie, al borde del descanso, que luego justifica. Pero que eso no quita para que Mantilla jugara un buen partido. O sea, ¿no fue un gran partido? Pues no, porque cometió un error con esa tarjeta. Para mí jugó bastante bien Mantilla. La tarjeta no se lo saca por el empujón. Sí, ya, por el gesto que hizo. Medio de uno y mitad del otro. Sí es cierto que es un jugador que cuando se encara con el rival, él se crece y no pierde la compostura con el rival, Otra cosa es que el árbitro le coge la matrícula, que eso es verdad, y el rival le busca y le busca y le busca. Y al final, claro, tienes una tarjeta, eso es un riesgo. Ahí es lo que tiene que mejorar. Pero además me parece un defensa. A los 10 minutos escribí en el WhatsApp: no acaba el partido
los 24 horas. No lo acaban. Como estamos viendo partidos, dijimos de caso, como estamos viendo partidos, dijimos de caso. Si él conoce sus virtudes, el entrenador también, y las conocemos todos. Lo que no puedes es sobreexcitarse y estar por encima de sus limitaciones. Y hay que poner más cabeza y a veces menos físico. Porque si no, se perjudica a él mismo. Lo va a aprender. Porque al equipo le está perjudicando. Pero ahora es que tonto no tiene nada. Es que José Alberto tiene que improvisar sobre la marcha un cambio, que es Mantilla. Porque con esa tarjeta, ayer, primer minuto de la segunda parte, ya cuando lo fueron a encarar, ya echó para atrás. Ya no era Mantilla. Tampoco vamos a querer que Mantilla sea lo que no es. Es decir, que a partir de ahora pierda esa agresividad, esa intensidad y esa fuerza que le da al equipo. Él tiene que ser lo suficientemente inteligente. Claro, tampoco por esto. No, porque conociendo cómo está el Percal, ayer a su compañero portero le han tirado mecheros, botellas y han cantado lo que cantan siempre en esos campos de Dios. Y él estaba allí cuando le dieron en la cabeza a Joaquín y reaccionó muy mal. Pero bueno, yo hasta lo comprendo, pero no lo comparto, pero le comprendo. No hablo de esa acción que me parece lamentable. Hablo no del Mantilla de ayer, que también, del día de las faltas, del día del el día que hizo eso a Rashford, cuando a Rashford hizo eso en el Salguero, ¿qué hiciste tú en la cabina? ¿Cómo comentas el partido? Cuando le cogió a Rashford y hizo así, ahí tienes, para dirigir a mí tienes algo más. ¿Qué hicisteis vosotros en la cabina? No, decímelo. No vas a hacer eso, ese gesto no. ¿A qué no lo dijiste? No, ¿quién no lo dijiste? Que sí, que vamos. Claro, que sí lo digo. Que lo digo, que no. Claro, que lo podías, pero hoy no censuras. No, lo censuro porque... Ayer cuando ayer me se levantó dije, ese Mantí. Vale, pues ya está. Marca el territorio. Vale, que marque territorio, pero que no le perjudique al equipo y ni le perjudique a él. Claro, pues ya estamos. Si cada partido, como dice Jaime, seamos mesurados en la crítica, porque a ver si cuando lo hace Rashford es maravilloso y cuando lo hace con Yedebain no debe haberlo hecho. A ver, vamos a ver, ¿eh? Yo creo que ahí te equivocas. Yo en eso soy muy claro. No le alabaré esas virtudes que no lo son nunca, porque eso no le beneficia a nadie, tampoco le beneficia a él, aunque se crea que le beneficia. Que pone garra, que pone tensión, no le beneficia a él y no le beneficia al equipo. Y es algo tan sencillo como que el entrenador, que es el responsable de que él juegue y que le haya hecho icono de una defensa aguerrida, le diga, bien, hasta aquí, pero ya más no, porque nos estamos perjudicando todos. Regrésalo. Pues si esto no es de toda la vida. Mantilla ha sido fuerte toda la vida, pero no así. Y las consecuencias. Entonces, en los últimos 7 u 8 partidos hay una cosa por encima. Las consecuencias están por ver, ¿eh? Y que jueves vendrá la sanción. Si caen 2 3 partidos. Alguien tiró el mechero y él se la lleva. Y encima, lo que dice Jaime, es el capitán. No puede hacer ese tipo de cosas. Que has ganado ya. Ha pedido que ya has ganado. No hagas más. Claro. Bueno, gana, ya está. Dicho esto, más cuestiones del partido de ayer. Antonio Hidalgo y la rueda de prensa y los medios de lo que hablaba y José Alberto. Yo creo que los entrenadores tienen que medir más también, porque tienen que ser ejemplo. Mucho más. Y si en la jornada 23 tenemos ese clima ya, ¿qué no será en la 38? Joder, y si nos toca el playoff, imagínate. Por cómo está la liga, que la liga... Entonces, yo entiendo que Hidalgo vio que era el momento de mandar ese mensaje porque estaba magnificado que el Racing. Me sorprendió José Alberto cómo reconoció el truco del mago. No, que esto es la piquiña, que lo hago conscientemente para picar. Ahí se equivoca. Porque yo creo que no debe decir algo eso. que no ha hecho. Claro, él no ha calentado nada absolutamente el partido. Y que él no ha calentado nada. Aquí el único que ha calentado el partido durante la semana, al margen de lo que haya podido haber antes y que... Tener en cuenta una cosa, se os olvida una cosa. Ha sido Hidalgo. Se os olvida una cosa, que antes, 5 minutos antes de tener esa respuesta, ha tenido una conversación con el otro día, estaba hablando del tema. Un buen rato, por cierto. Sí, un buen rato. Sí, claro. Pero un buen rato y con cara seria. Entonces, José Alberto ha pensado en las palabras que ha tenido. Y recordar Huesca y recordar cómo puede pensar personas de Huesca. Ha querido quitarle importancia. ¿Cómo puede pensar Antonio Hidalgo, que es un entrenador que ve al Racing, que ve la Liga, que el Racing es un equipo que juega al límite del reglamento, que es todo lo contrario? Si el Racing, salvo Mantilla, el resto lo que le falta es agresividad. Volvemos a lo de Íñigo Vicente, Andrés, el otro no sé quién, Pello, sus armas difama que algo queda. Dices eso y si cala el mensaje del árbitro, pues en vez de no pitar tarjeta le sale una tarjeta al Racing. A Vicente todas las tarjetas son por protestar.
Todas, absolutamente, por protestar, por... ¿A qué jugadores tenemos que... Pues, alguna de Maguet, alguna de Gustavo Puerta, que sí es de, y las de Mantilla, nada pues más. Eso es lo que enlazamos con lo anterior. Sí. Lo de anterior no beneficia a nada, ni siquiera a los rivales, ni siquiera a lo que puedan decir los rivales, las aficiones, porque es verdad que quién puede estar al límite o a la Mantilla, los demás recibimos más de lo que damos. Tenemos jugadores de toque que nos dan más de lo que damos. No hay ni una roja en 23 jornadas, salvo la de ayer fuera del partido. Fuera del partido, insisto en que no se deben hacer excesos de nada. Yo creo que Hidalgo se vio imbuido por el discurso que había en los medios de comunicación. Siento, aquí hay periodistas y... Tú has hablado de la palabra ansiedad, es lo que se vivía pero no, pero es que, durante toda la semana, porque se jugaban mucho. Mira, Pedro, yo hoy digo, el Sporting es el más beneficiado porque le han pitado 9 penaltis. Se los habrán hecho. O igual no, pero yo digo eso y no digo nada más, o sea, descontextualizo un dato, que es lo que han hecho ellos. Tú te pones a ver las expulsiones del Racing y son todas justísimas. Si no, es que no hay ni discusión posible, por favor. Esto es como cuando los penaltis del Sporting, serán todos penaltis, yo no les he visto todos. Seguro, pero claro, es como si yo digo, el Sporting, el más favorecido porque tiene 9 penaltis. Cada uno quiere jugar ahora sus cosas, intenta... Pero es que eso, es que La Voz de Galicia, que es un medio supuestamente serio, el periódico más vendido de Galicia, ha hecho una encuesta a la afición del Depor de si se creían que iban a ser no favorecidos por el árbitro. Hombre, es que de verdad. Pero es esa corriente que se generó. Recordar el partido de Huesca del año pasado. 3 expulsados. Tres justísimamente expulsados. Si lo dejas ahí. Una carnicería. Claro, quiero decir que. Y el Depor, porque no tiene jugadores que sean muy violentos. O sea, Moreiro, que viene de la cantera, viene del Huesca, se trajo de Huesca, o sea, es de su cuerda. Que si no ayer, con el ambiente, prepárate. Bueno, ¿no habéis contado vosotros lo que le pasó a Manex nada más empezar el partido? Que sí. El partido, yo creo que cuando dijo eso en rueda de prensa, él tenía muy claro que iba a buscar precisamente eso para provocar que el público se metiera en el partido y provocar claro. Y por cierto, he de decir que no esperaba nada del árbitro y arbitró muy bien. Sí, y no esperaba nada de él, sinceramente. Es lo que iba a decir, porque yo creo que el arbitraje esa manera de entrar el partido, me pensaba que iba a pasar eso, que iban a provocar, que iban a buscar tarjeta continua, que iban a meter al público y a reclamar cualquier falta y tal. Y sin embargo el Racing ahí demostró también pero el árbitro estuvo muy correcto, porque con ese ambiente y con todo lo que habían metido, lo lógico es haber pitado. El ambiente era en el campo ferocísimo. Como decíais al principio, esto también es consecuencia de que el Racing es líder, y es el enemigo a batir. Y es una estrategia más que utilizas para intentar vencer al líder, ¿no? Mira, Norberto, ayer en la rueda de prensa... Hay que asumirlo, o sea, para bien. Ayer en la rueda de prensa la estabas usando en directo en Radio Galega. Porque no, que sí, que le dan tres cosas. Es que aquí no, dejadle. Y hubo una pregunta de una mujer, una tal Patricia, que no sé cómo se apellida, porque no lo dijo, lo he vuelto a escuchar esta mañana. ¿Ves? Que la ha vuelto a escuchar esta mañana. Es que no daba crédito, porque le dice Antonio Hidalgo, la manera que han tenido de cerrar la victoria como si fuera una final. Yo, bueno, pero vamos a ver, la periodista Antonio, pero vamos a ver. Una duda. ¿Pero qué es esto? Que ya me trastorna. Tengo que seguir. No, espera, esto ya me trastorna. Contéstamela con sinceridad. Radio Galega será en galego. Sí, pero era la rueda de prensa. O sea, que encima lo escuchan. No, galego entiendo algo, hombre. Claro, pero bueno. La pregunta es Jaime, ¿qué hacemos con él? Una cosa. Es que cuando te he dicho, cuando le he presentado y no sabía cómo denominarle a ver si te crees que no oigo Radio Euskadi, Radio Navarra o Racuno, que también lo escucho. ¿Cuál es la entrevista entera? Suelo escuchar todas las ruedas de prensa o programas de los rivales. Mira, la más divertida de todo... ¿Antes o después del partido? Después, sobre todo los lunes, las tertulias, como las nuestras, pero allí. Madre mía. ¿Y sabes cuándo cogí esa manía? En segunda B, pues tenía que ir a Madrid y coincidió que el Racing había jugado en Burgos. Había estado en Burgos, volví a Santander a dormir y al día siguiente me iba a Madrid. En el tren. Iba en coche. Y cogí pues Radio Burgos, Ser Burgos. ¿Qué fue aquello, Dios mío? ¿Qué fue aquello? Que hasta que llamé por teléfono, soy la oficina del Racing, escucho esto, que estoy asustado. No me dejaron entrar, por supuesto. No, pero sí, porque es otro punto de vista y te enteras de por dónde van las cosas, en las previas y en las posteriores. Sí, bueno, la de ayer, de verdad, yo lanzo o doy una lanza, o mejor dicho, me alegro de que en Cantabria haya periodistas del nivel que tenéis. Y no es ninguna pelota, porque yo os conozco casi todos, sé que todos sois del Racing, casi todos los periodistas de cabecera de deportes, pero tenéis cierta objetividad. No hacéis
lo que No te están equivoques. haciendo en Galicia. Cuando ejerce un Yo estoy periodismo asustado, no debe de no, ser. pero eso me refiero. Al Que contrario, yo me siento orgulloso bueno, de que los sí, periodistas muchas que siguen a gracias. Racing, Por Jaime que lo sean dices, ¿no? racinguistas, no, pero que mantengan cierta objetividad. Hombre, Aquí se hemos trata de color, criticado. evidentemente, porque tienes una clientela, pero mantienes cierto equilibrio. Es que lo de ayer no era normal. Aquí Una se ha pregunta criticado, normal, de verdad. se ha criticado al Racing. Y en muchas partidos ciudades que ha perdido, pasa, ¿eh? Es que y me en muchas parece se ha ciudades criticado, pasa, ¿eh? y los periodtas, no solamente los dos que tenemos aquí, sino más. Ha han mejorado. dicho, se ha Porque jugado mal, se ha antes hecho era- mal y punto. Ha mejorado No. mucho la prensa de Cantabria, porque antes eran, vamos, no voy a los papistas, era la cosa. Una pregunta. La generación de Pedro, la anterior a Pedro, era una cosa. Salvo Rufo Ibarra y unos Javier Palacios que eran Escúchame. cojonudos, perdón por la expresión. Tú que has escuchado la rueda de prensa entera comuniqué con ellos. de Antonio Hidalgo. Sí. Dices que le ha preguntado la... Nos quedan 3 minutos, chicos, ¿eh? Va. que si el Racing celebraba eso, entonces haría alusión a la camiseta que sacó Sangali. Pues no no le sé. preguntó por eso. No, no le preguntó por eso. Ni tampoco le preguntó cómo corría la banda cuando se pusieron aquí 0-1, ¿eh? Que cuando se pusieron aquí 0-1, bien que lo celebraban, que parecía que estaban metiendo un gol. Era un file. ¿Viste la camiseta? Eso no que lo sacó pregunta. Sangali? Eso no. Cuidado. ¿Viste la camiseta? que Hombre, sacó de chino. No, De que chino. la de chino. ¿No ha pedido perdón el entrenador de porteros? No, ¿Colega tuyo? no, ¿Ha pedido perdón? nadie. Y a ese chaval le han podido arruinar la vida, ¿eh? Eso es un delito, ¿eh? Hombre, Cuidado, claro que es un delito, hombre. Bueno. Se refiere a... Falso se refiere testimonio. No, hombre, Que la es, que cosa muy- es algo es muy muy serio. serio. Es más serio que todo lo que hablamos. La cosa Terminamos. es algo muy serio. Sí, sí. Claro, esta semana se cierra el mercado de fichajes. Nada, tranquilidad. Se cierra para que No. Pero se vaya la Cierra bien, hay una no la cierres porque hay una posibilidad más que real. Sí. Y es que Clamart Michelin se marche del Racing. Au revoir. Bien. Y la pregunta que yo os hago, si se va el lateral derecho, Clément Michelin, ¿creéis que con Mantilla y con Sangali está cubierto? Si son los que están jugando. Yo- O yo os lo pregunto. o sea, Sí, porque juega también incluso a Javi Castro. Si podemos fichar a un defensa central, yo le ficharía. ¿Otro más? Perdón, a un defensa, a un Lateral, a un lateral derecho, perdón, a un lateral derecho le Tú le fichaba fichabas. porque de Sangali, yo lo siento mucho, pero Le tienes sirve un poco para lo que cruzado. sirve. Tranquilo, pero ponemos para con, todo si el seguimos, partido, no. si seguimos con la fórmula central, ponemos a Javi Castro. No hay ningún problema, Yo de discrepo. verdad. Ya sé que Es que tenemos esa corres posibilidad. el riesgo de meter un elemento externo al vestuario que no sabes si es de su padre o de su madre. La cosa va bien, no lo toquemos No, yo- en demasía. Hombre, Y si un elemento no está funcionando como si Clemón, encontramos a uno bueno, porque hemos traído. Ya. Trajimos a Clemón era Michelin, bueno. trajimos a Michelin creyendo que Claro, por puede eso, tal, por y eso. el resultado de Michelin aquí Por eso, no ha sido bueno. O apuestas o jugadores que no vienen. Entonces, Yo creo que la banda derecha está bien cubierta con 3 perfiles muy diferentes. Uno que sería el presunto titular, que es Mantilla, con una reconversión hacia la normalidad en la actuación. Un segundo que es Sangali, que para casa para mí es mejor que Mantilla, para fuera no. Y un tercero en caso de apuro, que es Javi Castro, que se adapta perfectamente. Incluso- ahí. O para Ramón. Yo creo que no, yo creo que estamos sobrados ahí. Vale, o sea, Yo lo veo así. bien, esa es una posibilidad Sí, que el pero club bueno. se puede plantear o no, veremos a ver lo que hace, si se va y a luego Clement. otra cosa, que 5 fichajes en el mercado de invierno. Sí, demasiado. Aparte que un lateral. Ha habido no, muchas no, salidas. bueno, Para ser líder, 4 salidas es mucho, ¿eh? Si un futbolista pidiera salir porque no tiene minutos, porque no está jugando, porque ve que además, hablo de Aris Aldasoro, Ah. le dejaríais, en el supuesto de que él lo pida o lo solicite, porque no juega. O sea, Yo en ese realmente caso- ya en ese ha caso- venido Damián ya. No va a es tener- que no juega Íñigo y ya no juega Maguet. Ya no va a jugar. Maguet va a jugar algo porque es el algo. suyo. Sí. El que- El primer pero suyo. Íñigo ya no va a jugar. Digo poco. Y tienes a Sergio. Y además. es la- Aldasoro, y está menos. Sergio yo en Lumet ese caso también. sería una excepción lo que quisiera el chaval, si realmente lo necesita, por lo que ha dado, por lo profesional que ha sido Ahí siempre, se ve todo. teniendo a Maguet y teniendo a Íñigo Sainz-Maza, creo que está cubiertísimo la posición, incluso lo que decís, Sergio, en un caso de necesidad, incluso cuando ha hecho a veces José Alberto de retrasar a Íñigo Vicente para jugar con un jugador más ofensivo, creo que ahí sinceramente podríamos llegar a algún entendimiento si lo pide él y si realmente lo necesita. No, y si nos dan pues otros 2 o 3 millones. No, que tengo cedido, hombre, hablo de una cesión. Cláusula del miedo, evidentemente. Cesión lo digo, Sí, que se vaya. cesión no creo. Yo, Ariz, es que solamente tengo palabras de agradecimiento Sí. como racinguista por el rendimiento que ha dado. A veces, sale- a veces es duro que ese crecimiento
del equipo a través de incorporaciones, a través de jugadores con mayor nivel, opacan a futbolistas que les hemos tenido. Y ojo, que el día de Barça no estuvo y mal. esa situación, tú eres el entrenador y tiene que ser duro. Pero habla bien de José Alberto, Mira, que no se ha limitado a la conexión emocional que haya podido tener o de agradecimiento de esos jugadores, porque supongo que es para él durísimo a un soldado suyo como Aldasoro dejarle era su proyección en el campo. Es que él ha sido titular desde el día 1. 3 años ha sido su proyección en el campo. Entonces, yo la valoro, segunda vuelta de cuando vino, más 2 años pasados, ha sido que yo valoro a José Alberto esa transición y que tristemente lo emocional no salpica lo profesional, que tiene que ser duro a veces y que está contando con jugadores que son mejores, así de claro. Pero es evidente que la gente le quiere, ¿eh? El Lea del Barça jugó bien, la gente le aplaudió, la gente para le partidos Aris como es el de Mirandés, como esos otros partidos, fíjate, incluso yo creo que para esos partidos sí que sirve mucho Aldasoro. Pero tienes Maguette y tienes Íñigo, que son esos cromos, no digo repetidos, pero que son características muy parecidas. Ya, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay uno que es indiscutible. Y ese tiene que jugar. Solo hay uno, o sea, ya está. Y ha llegado otro que le han traído precisamente para que encaje y acompañe a ese otro. O cuando no esté ese otro porque se va con Colombia, que tenga ese hueco. Claro, entonces le vas a perder 4 partidos a Gustavo Puerta si va todo normal, que son los partidos de los parones de selecciones. Que eso es a mediados de marzo. Es que en marzo coincide que los que han hecho el calendario lo han hecho muy bien, porque se pierde el partido contra el Zaragoza y luego esa semana de parón resulta que hay liga de segunda división. Entre semana. Siempre hay liga. Entonces se pierde el de Zaragoza y el del Sporting. Luego queda otro en abril, que no me acuerdo cuál es, y la última jornada. Es que lo hace el enemigo. ¿Cómo puedes en un paro de selección tener una jornada entre semana? Pues no habrá miércoles para entre semana. El único miércoles del año. Pero y luego esperemos que habrá algunas, que él, que es inteligente, sabrá hasta marzo jugar con 4 tarjetas. Sí, y cuando se vaya es inteligente porque él vio la quinta para no jugar el último partido. Claro que la vio. Si estuvo con 4 un mes entero. Y luego el último partido en Huesca no estaba, ya estaba. No, pues se quedó aquí, pero bueno, le tuvimos para enero limpio, para un enero que era Valladolid, que era el Zaragoza, que era Las Palmas y que era el Granada, 9 de la noche. Buena hora. En Granada, un frío de pegolete. Yo espero que tenga apuntado José Alberto la traca que hubo el año pasado en ese mismo. Lleva sin ganar 3-0. La traca con aquella entrada a Aris Aldasoro. Pero en el segundo 30 ya tiraron al palo ellos. Sí. Aquello fue lo peor. Ese y el de Elche fueron 2 partidos horribles. Ese partido hay que ganarle porque lo del año pasado. Sí, porque lo del año pasado fue. Lleva desde noviembre sin ganar en casa. Con Jaime, tú que estás ¿hay algún sancionado o algo? Te lo digo. Mantilla. Sí, Mantilla no. Mantilla. Creo que ninguno. Los demás no. Y los demás están con 4 tarjetas. Algunos con 4, sí, algunos. Yo no sé si para esta Arana también Arana tiene o tenía una micro rotura en los aductores que se hizo el día de Valladolid y que está entre algodones. Pero ahora hay menos urgencias porque con Manex estando y el georgiano a mí el georgiano me parece que corre más él que el balón. De momento se le vio no muy coordinado. Entonces tiene que calmar. Sí, pero eso también pasó los poco partidos de Gustavo Puerta. Alguno dijo que habían traído un descafeinado. La primera parte de Almería fue. La primera parte de Almería, ¿cómo fue aquello? Señores, que se iban todos. Que ha sido un placer. ¿Ya hemos terminado? Tampoco es tan tarde, ¿no? 50 minutos, sí, ya. A las 12 de la noche. Norberto García, muchas gracias. A vosotros, Javier López Domés, un placer, como siempre. Igualmente. Javi Gómez, el placer es mío. Estaba con el balón todo el rato y agarrado. Javi no ha hablado de Eriksson. Tiene que hablar de Eriksson. Del sueco, del portero. No lo conozco. No le sabe. Ayer hubo un momento de zozobra al final del partido pensando que era que la tarjeta era quieta porque había tirado algo o lo que sea y estábamos todos temblando y le meten 3 o 4 partidos quieta, el sueco, a ver, bueno. Gracias Jaime del Olmo. Un placer, hasta la próxima. Y gracias a Bernardo. Mucho gusto. Y a ustedes, pues agradecerles que nos hayan acompañado en esta jornada de lunes. Volvemos el viernes. El viernes previa del partido ante el Granada. No tendremos tertulia porque el viernes tenemos entrevista, de esas entrevistas que hacemos. Y les voy a decir una cosa. No se la pierdan. No se la pierdan. Porque van a descubrir a un futbolista
que no era lo que pensaban que era. Yo también lo he descubierto, en parte. Y creo que lo que nos cuenta Ismael Ruiz Salmón en esa entrevista, a ustedes, si han seguido la trayectoria del futbolista que jugó entre finales de los 90 y el 2006, 2007, por ahí, fue subcampeón olímpico, campeón de Europa sub-16, jugó en el Racing 7 temporadas, y luego pasó lo que pasó, y en esa entrevista que hemos realizado en el Choco de su casa, donde pasaban muchas cosas, pues nos ha contado muchas cosas. A los futbolistas a veces hay que entrevistarlos con el paso del tiempo para que te cuenten las cosas que no te pueden contar en ese momento, primero porque no se pueden contar, segundo porque son demasiado jóvenes y tercero porque con la madurez pues uno aprende las cosas, cómo decirlas. Así que yo el viernes a esta hora yo me quedaría a ver la previa, pero sobre todo la entrevista a Ismael Ruiz Salmón. Así que tengan una buena semana. El viernes 10 de la noche aquí nos volvemos a ver. Buenas noches.